Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una alegría realmente reencontrarme con ustedes, de verdad, Para una gran nosotros. alegría. Para nosotros también y para los oyentes que lo estaban Sí, esperando, porque es tan vasto el universo, entonces los ciclos siempre nos quedan cortos, profesor. Cada vez que nos encontramos ahí surgen más cosas para ir conociendo y la verdad que siempre agradecemos, como decía Belén, tu forma tan pedagógica, porque son temas, no son fáciles de explicar por la radio o incluso a través de imágenes y nos vas acercando a esos lugares tan desconocidos, tan misteriosos, pero que forman parte de esta creación también maravillosa de la que formamos parte. Bueno, les agradezco realmente. Esperemos lograr este año también explicar las cosas lo más claro que se pueda. hacia allá vamos entonces. Nosotros decimos que estamos listos para emprender este viaje y hoy nos propones, profesor, pensar en este mes, en este tiempo que estamos transcurriendo, mes de marzo, con qué nos encontramos en el cielo, si estamos dispuestos, si somos atentos, si tenemos ganas de contemplar la creación, con qué nos vamos a encontrar particularmente. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que una de las cosas más lindas y más sencillas que podemos hacer todos, pero que realmente es atractiva y es divertida también, es observar el cielo justamente. Para empezar, los dos astros más importantes, más notables que tenemos, el Sol y la Luna, que aunque parezcan tan conocidos, siempre tienen cosas interesantes. Mm, Por ejemplo, hoy aquí en La Plata el Sol salió a las 6:41, Mm. ajá. pero en la capital provincial que tenemos más al este de la Argentina, que es Mendoza, salió a las 7:26, es decir, Mm. un buen rato después. Y eso Ujú. es justamente porque vivimos en un país bastante extenso y porque la Tierra es grande, Claro. el planeta es grande. Y lo mismo va a pasar a la hora de la puesta del sol. El sol se va a poner aquí en La Plata a las 19:24 y en Mendoza a las 20:06. Ujú. Y una cosa interesante que va a ir pasando durante este mes es que hasta el 20 de marzo, cada día el sol va a salir un poquito más tarde y se va a poner un poquito más temprano. En esta Mm. semana ya se puede notar eso. En esta semana, cada día que pasa, el sol sale un minuto más tarde y se pone un minuto más temprano. Mm. Eso es por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y además por la inclinación que tiene el eje de la Tierra en su órbita. Bien. Profesor, ¿y siempre es así todos los años? Que más o menos a esta época, yo sé que son muy exactos los datos que nos das, con minutos, exactamente a la hora que sale el sol, o depende de algún otro factor, ¿siempre es tan exacto todos los años? Sí, es muy exacto. Realmente se puede calcular hasta los segundos. Lo que sucede es que cuando llevamos las cosas a ese nivel va a depender un poquito de las circunstancias locales, del lugar exacto donde uno esté, a qué altura está, por ejemplo. Pero sí, la hora de salida y de puesta del sol se pueden calcular con mucha precisión, con muchos años de anticipación, Ajá. porque el movimiento de la Tierra y del Sol se conoce con mucha precisión desde hace mucho tiempo realmente. Ujú. Y una cosa interesante que tiene es que la Tierra cada año, en la misma fecha, ocupa prácticamente el mismo lugar en su órbita, es decir, en su trayectoria de movimiento alrededor del Sol. Y por eso es que podemos calcular con tanta precisión los momentos de salida y puesta del Sol, y también por eso es que podemos calcular muy bien las estrellas que vamos a ver cada noche. Ah. Claro. Recién cuando mencionabas este primer dato, profesor, de esta diferencia horaria en la que el sol salía en un extremo y otro del país, por acá nos miramos con cara rara, como si estábamos escuchando algo muy novedoso. Y esto tiene que ver entonces con eso que aprendíamos quizás en la escuela primaria o secundaria de la rotación y traslación de la Tierra. O sea, ahí estaría la respuesta a eso que a nosotras hoy nos suena tan nuevo. Exactamente, justamente el primer efecto que influye en esto es la rotación de la Tierra. Ujú. La Tierra va girando, entonces
el momento donde primero vemos el sol en la Argentina, ¿no? Es el lugar de la Argentina que está más hacia el este. ¿Está bien? Bien, Porque nosotros vemos salir el Claro, sol hacia el este claro. porque la Tierra se mueve desde el oeste hacia el este. ¿Está bien? Entonces, los lugares de la Argentina que están más hacia el este ven primero el sol. ujú, Después la Tierra va rotando de a poquito y entonces empiezan a verlo todos los habitantes que están más hacia el oeste. claro, Los últimos que lo ven salir son los que están en Mendoza, San Juan. Mira bien. vos. Mira vos lo que nos enteramos en el día de hoy de estos datos. Y bueno, y lo mismo podríamos decir con la luna. Exactamente, con la luna pasa lo mismo, pero ahí es un poquito más complicado. Por ejemplo, la luna aquí en La Plata salió ayer a las 23:54. Y en este momento todavía la tenemos acá encima del horizonte hasta las 15:21, que va a desaparecer. Ujú. Pero lo mismo, en Mendoza salió, en lugar de salir ayer casi antes de la medianoche, salió hoy a las 0:43, es decir, ya en el día de hoy, pero un Claro, rato después de lo que salió en La Plata. Y lo mismo va a pasar a la hora de la puesta. Solo que la luna es un poquito más complicado, decía, porque, como todos sabemos, la luna gira alrededor de la Tierra. Mm. Entonces, cuando observamos la luna, están superpuestos dos efectos. El efecto de la rotación de la Tierra que gira sobre sí misma y la rotación de la luna alrededor de la Tierra, claro. que es bastante rápida, aunque no parezca. Se nota, de hecho, hay un ejercicio interesante que les propongo que hagan y es observar, por ejemplo, a qué hora, los que puedan, obviamente, los que puedan ver el horizonte, a qué hora desaparece hoy la luna detrás del horizonte, ¿no? Que como les decía, en La Plata va a ser a las 15:20, en Mendoza va a ser a las 16 horas casi. Ujú, Y hagan el ejercicio de observar a qué hora desaparece mañana la luna. Van a ver que Bien. es notoria la diferencia, es más de una hora de diferencia. Eso es bien. porque la luna se mueve también alrededor de la Tierra y se mueve bastante rápido. Mm, De hecho, si uno tiene mucho cuidado en una noche, por ejemplo, de luna llena, cuando se puede observar la luna durante toda la noche, si uno trasnocha, por ejemplo, y observa con atención cuando empieza la noche, dónde está la luna, cuáles son las estrellas que se ven alrededor de la luna, y lo va observando después a medianoche, lo observa un ratito antes del amanecer, uno puede notar que la posición de la luna con respecto a las estrellas cambia. Durante la noche ya se nota eso, Ujú. porque la luna está muy cerca y se mueve muy rápido. mm, bien. Y todos estos datos, por ejemplo, profesor, los podemos consultar en algún sitio si queremos saber, por ejemplo, los horarios del día de mañana para anticiparnos. Todo eso ya está Sí, previsto, definido con anticipación. sí, se puede calcular muy bien, como decíamos antes, con anticipación. Si ustedes entran, por ejemplo, la manera más sencilla, pienso que es ir a la página web del Observatorio Naval Argentino. Ujú, Ahí en la página web está las horas de salida y puesta del sol y de la luna, calculadas ya para todo el año. Claro, bien. bien. ¿Y de qué depende que la veamos durante el día, la señora Luna, que tiene que Mm, estar de noche? claro. ¿Qué hace a las 3 de la tarde la Luna? Sí, tal cual. Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo un sobrino que me acuerdo que un día, cuando era muy chiquito, estaba mirando por la ventana a la tarde, 2, 3 de la tarde, y le dijo a la mamá, mamá, mira, ahí está la luna. Mm, Y la mamá le dijo, ¿cómo va a estar la luna a esta hora? Y Era sí verdad. estaba. Lo que sucede es que, como decíamos antes, lo que determina el día y la noche es la rotación de la Tierra con respecto al Sol, ¿no? Supongamos que este sea el Sol, mi mano izquierda sea el Sol, y esta es la luna, la Tierra, perdón, que va girando, ¿no? ujú, Entonces, el lado de la Tierra que está orientado hacia el Sol es el que está iluminado. claro. Entonces, eso determina el día y la noche. Pero la luna gira alrededor de la Tierra. Mm, Entonces, claro. en ciertos momentos del mes, porque el tiempo que demora la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra es casi un mes, 27 días más o menos. Entonces, hay momentos en que la luna está en el medio, aproximadamente en el medio, entre la Tierra
y el Sol. Quiero decir, en el medio quiere decir que está del lado que está el Sol, ¿está bien? Ujú. Después la Luna va girando y hay otros momentos en que está del otro lado opuesto, que Claro. está como detrás de la Tierra, digamos así. ¿Sí? Entonces lo que pasa es esto, que en los momentos en que la Luna está para el otro lado que está el Sol, en la dirección opuesta a la que está el Sol, nosotros la vemos durante toda la noche. ¿Sí? Mm. Porque mientras estemos en el lado oscuro, ¿no? Mientras tengamos al Sol del otro lado, vamos a ver a la Luna. Mm. En cambio, cuando la Luna está en el medio, digamos así, entre el Sol y la Tierra, está del lado del Sol. Y la Tierra está muy iluminada por la luz del Sol, que es tan fuerte que ilumina toda la atmósfera y no podemos ver la Luna. Claro. Además, porque cuando está de ese lado, la cara de la Luna que nosotros vemos no está iluminada por el Sol, está en la sombra. Claro. Cuando la Luna está en el medio, ¿está bien? El Sol la está iluminando y nos está iluminando a nosotros también. Entonces, la parte de la Luna que vemos es la que está oscura, la que no tiene luz del Sol. Por eso en esas épocas del mes es muy difícil, casi imposible ver la Luna. Claro. Pero después están todas las situaciones intermedias, cuando la Luna está como a un costado, digamos así, de la Tierra, ¿está bien? Acá está el Sol, de este lado está la Tierra y la Luna, a un costadito. Entonces, cuando está a un costadito, nosotros hay una parte del día que vemos la Luna, ¿eh? Porque está como al costado nuestro con respecto al Sol. Claro. Sé que es un poco complicado hacerse No, la pero idea. lo Sí. vamos siguiendo. Sí. Pero Vamos una siguiendo la manera, Luna. una de eso, sigan a la Luna. Una manera muy sencilla de entender esto es si ustedes agarran una pelotita así chiquita, ¿no? O una manzana, o una Ujú. naranja, una pelotita del tamaño de una de tenis, pongámosle, o una naranja, más fácil que una naranja. Bien. Durante el día, ¿no? Cuando se ve la Luna, hagan la prueba de estirar la mano y poner la naranja más o menos en el mismo lugar que está la Luna. ¿Está bien? Bien. Van a ver que la forma de la sombra que aparece en la naranja, o sea, la relación entre la sombra que hay en la naranja y la parte iluminada de la naranja, es igual a la que vemos en la Luna. Ah, ¿Está bien? Porque siempre todo depende de la posición con respecto Claro. al Sol, claro. de dónde viene la luz del Sol. Entonces van a ver que la parte de la naranja que está iluminada es la parte de la Luna que está La iluminada. misma. Ah, claro. La misma El mismo forma, efecto. el mismo efecto. Mm. Es muy curioso, pero es en Pero es realidad súper bastante práctico sencillo. para ir Sí. entendiendo estos temas. Sí. Incluso pensaba, profesor, las pocas ocasiones, porque no recuerdo muchas veces haber visto de día la luna, pero las pocas veces que la vi, siempre el comentario era, la luna ya salió, y en realidad se estaba escondiendo, no que estaba saliendo. Pensamos que se anticipaba la noche. Claro. Lo que sucede es que la Luna, por ejemplo, como les decía, salió anoche tarde, alrededor de la medianoche, digamos, ¿no? Y recién se va a ocultar en el horizonte dentro de unas horas, Ujú. ¿no? Porque la Tierra va girando, es siempre la misma historia. La Tierra va girando, entonces la Luna la vamos perdiendo. En Claro. algún momento la perdemos de vista. Claro. Profesor, en esto que decía de que se puede determinar con anticipación cuando sale, entre comillas, el sol, cuando sale la Ujú. luna, incluso Sí. con años de anticipación, bueno, sabemos que estamos ya camino a la Pascua y justamente cuando hablamos de la Pascua decimos, ¿por qué cae tal día, tal año? Y al año siguiente tiene que ver también, ¿no? Con la luna, con la aparición de la luna y a partir de allí se descuentan los días Ujú. de la cuaresma, vemos también cómo todo va teniendo como una hermosa sintonía en los días que vamos viviendo y también desde nuestra fe. Exactamente, sí. Lo que sucede es que ustedes saben que, como les decía antes, ¿no? Una cosa que se puede notar en este mes especialmente es que los días se van haciendo cada vez más cortos. Ujú. Hasta que llega un día, que este año va a ser el 20 de marzo, en que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Ajá. Mm. ¿Qué sucede? Esto sucede en el hemisferio sur. Ahí hay un problema que ahora no quiero meterme en eso porque es un poco largo de explicarlo así con las manos, como hice recién con la luna, ¿no?
Pero sucede esto, mientras que aquí en el hemisferio sur el día se va acortando hasta que llega un día en que el día y la noche son iguales, en el hemisferio norte en esta fecha sucede al revés. Claro. Los días se van haciendo cada vez más largos, ¿no? Van creciendo hasta que llega el 21 de marzo cuando son iguales. Aquí este proceso anuncia que se está acercando el otoño y el invierno después. Claro. Cerca de la época más fría del año, la época en que los árboles pierden las hojas, hace frío, en algunos lugares al sur de nuestro país nieva, la vegetación casi que desaparece. ¿Está bien? Mientras que en el hemisferio norte sucede lo opuesto. Poco a poco los días se van alargando, se acerca la primavera, empiezan a aparecer los brotes verdes en los árboles y se acerca la época en la que toda la naturaleza florece, estalla con la primavera. Entonces, ya desde los primeros tiempos del cristianismo, también un poquito por influencia de otras religiones, se pensó en asociar ese fenómeno de la naturaleza con la resurrección. Porque la primavera es como la resurrección de la naturaleza, ¿no? Claro. Donde la vida vuelve a estallar. Entonces, se pensó en asociar esas dos cosas, ¿no? Entonces, cuando se eligió la fecha para festejar la Pascua, ¿no? Había algunos datos. Todos sabemos que la Pascua está asociada a la pasión, ¿no? A la muerte y a la resurrección de Jesús. La fecha exacta era difícil de determinar, ¿no? Muy difícil en esos tiempos. Hoy en día, más o menos un poco mejor sabemos cuándo fue la Pascua, ¿verdad? No fue exactamente la fecha. Pero en aquellos tiempos, con los datos que se tenía, se buscó la manera de que siempre quedara asociada la resurrección a este fenómeno de la naturaleza. Y la manera de hacerlo fue relacionar la fecha de la Pascua con este fenómeno, que el día y la noche son iguales. Eso es lo que se llama el equinoccio que sucede el 20 de marzo. Y entonces, a partir de esa fecha, ¿no? Del equinoccio, para atrás se fija la Cuaresma y el Carnaval. Claro. Pero siempre está todo ligado a esa fecha del equinoccio. De hecho, la fórmula la voy a decir porque ya la dije el año pasado y me recuerdo que a ustedes les gustó. Es que el domingo de resurrección tiene que ser el primer domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de marzo. Bien. Así se fija la fecha de la Pascua. Es decir, ese día en que son iguales el día y la noche, la próxima luna llena, el próximo domingo a esa luna. Exacto. Muy bien, ya podemos hacer la cuenta para el año que viene. Claro. Sí, ya podemos. Sí. Lo vamos a intentar. Mientras tanto, profesor, bueno, acá vamos registrando, anotando algunas cosas. Nos seguimos sorprendiendo, realmente es todo tan vasto, tan sorprendente que uno no deja de abrir la boca y mirarse así con sorpresa, pero mientras tanto vamos a la compañía de la música también para hacer una breve pausa en este encuentro, repasar algunos de los tantos mensajes que llegan por aquí y a la vuelta continuamos. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras
estrellas de la creación, hoy iniciamos nuevamente este recorrido, este encuentro junto al doctor Gabriel Ferrero y ya empezamos a hablar de todo lo que podemos ver en el cielo durante este mes de marzo y llegan por supuesto los mensajes de nuestros amigos Gloria de Berizo. Me encanta el programa y cómo explica el profesor acerca del sol, las estrellas y tantas cosas bellas, dice Gloria. Bueno, y también tenemos otro mensaje de Nelly desde San Martín, Mendoza. Dice, es un espectáculo muy bonito ver el atardecer cuando se aparece sobre las montañas la luna nueva, que es solo un hilo brillante enfrentarse con el lucero de la tarde y a medida que pasan los días se acercan más hasta que la luna que va creciendo lo pasa rumbo hacia el este, mientras el lucero o el planeta Venus continúa su camino hacia la montaña. Me parece que Nelly ha escuchado los programas anteriores. Y observa mucho el cielo. Con el profesor, donde nos explicó ese lucero. ¿Verdaderamente se trata del planeta Venus, profesor? Así es, exactamente. Nelly, bueno, no sé si Nelly nos habrá escuchado a nosotros o lo escuchó o lo leyó en otro lado. Yo lo aprendí con usted, profesora, Bueno, sí. eso. Está bien. Pero efectivamente sí es el planeta Venus. En esta época del año en particular, el planeta Venus en este momento es el lucero del alba, como se le suele decir, porque está apareciendo al amanecer, a eso de las 5:30, depende un poco de dónde estemos siempre, como dijimos antes, ¿no? Entre las 5:20 y las 6 y algo, aparece Venus, se ve bien brillante hacia el este, un poquito hacia el sur de donde está el este, y acompaña ese momento antes de la salida del sol. Hay como una hora más o menos que se ve a Venus muy bien hacia el este. Bien. A Venus lo podemos ver, entonces en estos días nos decías, profesor, también, bueno, las recomendaciones para poder ver el sol, ver la luna. ¿Hay algún otro planeta que podamos ver en este mes? ¿Algunas constelaciones que podamos tener en cuenta? Sí, vamos a hablar un poquito de los planetas. De los planetas tenemos a Marte, que está visible también al amanecer. Sale un poquito antes que Venus, ya eso de las 5 se puede ver a Marte hacia el este, y un ratito después aparece Venus también hacia el este. Eso es una cosa linda de los que madrugan, verlo en estas fechas, porque se ven los dos planetas bastante cerquita hacia el este, y Venus más brillante, Marte un poquito menos brillante. A Venus lo van a distinguir porque es muy brillante y tiene un color como si fuera blanco, mientras que Marte, que aparece ahí cerca, tiene un color más rojizo, anaranjado. Y una cosa especialmente linda que va a pasar en estos días es que en la madrugada de este jueves, el jueves 7, va a estar también la luna ahí cerquita. La luna que va a estar terminando la fase de cuarto menguante, ya va a estar casi luna nueva, quiere decir que se ve apenitas como una línea la luna, y se va a ver al amanecer muy cerquita de donde están Marte y Venus. Y también está visible Júpiter. Júpiter aparece alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Se puede ver bastante bien. Perdón, me equivoqué. Aparece hasta esa hora. Ya desde que oscurece se puede distinguir a Júpiter, digamos, como hacia el noroeste. Está en esa dirección. Lo van a distinguir enseguida porque es un planeta muy brillante. Llama la atención enseguida, se nota que es como una estrella especial, en realidad es el planeta Júpiter, y poco a poco se va a ir desplazando hacia el oeste, hasta que a eso de las 10:30 ya desaparece por el horizonte. Entonces, si no amanecemos, si no nos levantamos muy tempranito, que nos perdemos a Marte y a Venus, podemos ver a Júpiter en la tardecita. Exactamente, sí. ¿Y qué tener en cuenta, profesor, para no mezclar o no confundirnos con otras estrellas? Porque nosotros, al menos yo aprendí mucho en este espacio, que no se trataba de estrellas más brillantes, sino efectivamente de planetas. Uno no puede creer que estemos viendo planetas. ¿Cómo, qué nos recomienda para poderlo? Bueno, ya nos decía un poco la ubicación, para poderlos diferenciar de unas estrellas, que en realidad se tratan de planetas. Sí, bueno, hay una cosa que prácticamente todos sabemos, o muchos sabemos, que
es que las estrellas titilan mucho. Quiere decir que el brillo de la estrella parece como si cambiara continuamente cuando uno las mira así desde un lugar, obviamente, despejado, donde no haya nubes, que no haya mucha luz tampoco, de la luz del alumbrado público o de las casas, ¿no? Hay que buscar un lugar un poco más oscuro. Entonces notamos eso, que las estrellas titilan, el brillo cambia un poquito e incluso si las miramos con atención, pareciera como que se movieran un poquitito. Eso es típico de las estrellas. Y sucede porque las estrellas están realmente muy lejos, muy, muy lejos. En cambio, los planetas, como están más cerca, están mucho más cerca que las estrellas, entonces nuestro ojo, aunque no puede distinguirlo del todo, pero de alguna manera percibe que lo que estamos viendo no es un puntito, sino un circulito muy chiquitito. Nuestros ojos realmente no pueden distinguir que es un círculo, pero la luz que nos llega, el hecho de que sea un círculo, hace que recorra una trayectoria un poco diferente en la atmósfera y entonces la luz permanece como si fuera constante. Es decir, los planetas no titilan, no se ve ese cambio en el brillo, ni tampoco parecía que se mueven. Ese es el primer elemento para distinguirlo. Los planetas no titilan. Segundo, son generalmente más brillantes que las estrellas. Obviamente los planetas tienen todos distintos brillos, pero en general se distinguen de las estrellas porque son más brillantes. Excepto en algunas épocas, hay que ver bien, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando Júpiter está muy lejos o Saturno está muy lejos de nosotros, es difícil distinguirlo de una estrella. Pero cuando están cerca, son más brillantes. Así que si uno ve en el cielo un objeto brillante que no titila, ya puede sospechar que es un planeta. Muy bien. Siguiente cosa interesante es que los planetas se desplazan por una zona del cielo muy particular, que es la misma zona del cielo por donde se mueve la luna y el sol, ¿okay? Que se llama la eclíptica, y nunca se salen de ahí. Pero para darse cuenta de esto uno tiene que mirar todas las noches, Claro, ¿no? claro. Mirando todas las noches se da cuenta que siempre están como para el mismo lado del cielo, digamos así. Y lo último, si uno tiene el privilegio de vivir en un lugar donde el cielo está oscuro todo el año, y tiene también la constancia de mirar todas las noches el cielo, uno poco a poco se da cuenta que la posición de los planetas con respecto a las otras estrellas va cambiando. Durante el año, de a poquito, van cambiando de lugar. Mientras que las estrellas, entre ellas, siempre están en el mismo lugar. Claro. Bien. Genial. Bueno, mucho para ir tomando nota, registrando, menos mal que después podemos encontrar estos contenidos en la página web de la radio también disponibles para repasarlos. Con todo esto tenemos entonces, profesor, un resumen de lo que podemos ver, encontrar en el cielo durante este mes de marzo, para que estemos atentos, y por aquí iremos recibiendo después los mensajes de cada uno para que cada uno pueda compartir qué es lo que vio, qué es lo que descubrió. Pero también estamos atentos a una noticia que se publicó en los últimos días en varios medios de comunicación en referencia a los agujeros negros, un tema que también hemos abordado aquí en encuentros anteriores el año pasado, y una noticia que lleva un título particular también porque dice que los astrónomos miden el par de agujeros negros más pesado jamás encontrado, así que son muchos los interrogantes que se nos abren al leer este titular, profesor. Tal cual. Bueno, a mí me llamó también la atención la noticia por motivos un poco más específicos, digamos, ¿no? De lo que yo estudio, pero me pareció que era interesante como para conversar un poquito de este asunto de los agujeros negros, porque es una pregunta que todos los años los oyentes hacen y a veces nos queda como muy rezagado, con muy poquito tiempo. Entonces pensé, tal vez dediquemos unos minutos a esta cuestión de los agujeros negros. Los agujeros negros, así dicho de una manera muy rápida, muy resumida, son lugares del espacio donde la fuerza de la gravedad es tan grande que nada puede salir de ahí, ni siquiera la luz. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Bueno, es un lugar, para empezar, ¿no? Los agujeros negros son
como pequeñas zonas del universo. Ujú. Y antes que nada, que nadie se asuste que el agujero negro más cercano que conocemos está muy lejos de nosotros, así que Mm. no tenemos problemas con Bien. nosotros con él. En esos lugares la fuerza de la gravedad sí es muy grande. ¿Qué es la fuerza de la gravedad? Bueno, todos lo sabemos, es esa fuerza que nos tira hacia abajo, ¿no? Ujú. Que nos mantiene como pegados al piso. Es por eso que nosotros, si queremos despegarnos del piso, si queremos saltar, tenemos que hacer fuerza. Ujú. Es justamente para oponernos a la fuerza de la gravedad. Y todos sabemos que si hacemos un poquito de fuerza, saltamos un poquito. Si hacemos más fuerza, saltamos más alto. Claro. Sí. Pero por más fuerza que hagamos nosotros los seres humanos, muy alto no podemos llegar. Ujú. Eso depende fundamentalmente de la velocidad con la que logramos salir del piso. Si la velocidad es chiquita, subimos un poquito. Si queremos ir más arriba, tenemos que saltar con más velocidad. Eso es lo que vemos en las Olimpiadas. Claro. Todos hemos visto que lo que hacen los que van a hacer salto alto es primero correr un poco y después con mucha fuerza transformar esa velocidad en un impulso hacia arriba. Pero nosotros también sabemos que podemos tirar cosas hacia arriba. Si yo agarro un objeto cualquiera, una lapicera, una llave, una pelotita, y la tiro hacia arriba con un poquito de fuerza, que quiere decir un poquito de velocidad, llega hasta una cierta altura. Pero si yo la tiro con mucha fuerza, puedo lograr que llegue muy alto, Ujú. porque le doy mucha velocidad. La cuestión es la velocidad. Entonces, cuanto más velocidad le damos a un objeto cuando lo tiramos para arriba, más alto puede llegar. Ujú. Pero siempre va a terminar cayendo sobre la Claro. Tierra. Todo lo que tiramos para arriba cae. Mm. A no ser que realmente le demos muchísima velocidad y además lo disparemos de una manera un poco especial en una cierta dirección, entonces podemos lograr que si le damos mucha velocidad, como por ejemplo un cohete que lleva un satélite, Ujú. si le damos mucha velocidad y lo disparamos de una cierta manera, podemos lograr que termine girando alrededor de la Tierra y nunca se caiga. Claro. Pero para eso la velocidad tiene que ser de varios kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo, ¿está bien? Mm. Tiene que recorrer por lo menos, por ejemplo, Sí. 8 kilómetros en un segundo el cohete cuando sale disparado. Si le damos más velocidad, podemos hacer incluso que el cohete salga de alrededor de la Tierra, se despegue totalmente de la Tierra y empiece a girar alrededor del Sol. Eso es lo que se hace cuando se lanzan las misiones espaciales, como por ejemplo estos telescopios espaciales que escuchamos hablar, ¿no? Eso se los lanza con tanta velocidad que dejan definitivamente la Tierra y empiezan a girar alrededor del Sol. Si a un cohete, a una misión espacial le damos todavía más velocidad, pero ya estamos hablando de velocidades de más de 30 kilómetros por segundo. Mm. 30 kilómetros en Claro. un segundo. Entonces, podemos hacer que salga definitivamente del sistema solar y que ya no vuelva al sistema solar, ya no vuelva hacia el Sol y empiece a girar alrededor del centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Ujú. Es una colección enorme de estrellas. Pero, para eso Sí. necesitamos llegar a velocidades del orden de los 100 kilómetros por segundo. Claro. 100 kilómetros en un segundo. La idea es esta. Cuanto más velocidad le damos a una cosa, más lejos podemos lograr que llegue. Ujú. Incluso podemos lograr que se libere de nuestra gravedad. Claro. Pero eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, a comienzos del siglo XX, 1905 para ser más precisos, hubo un físico alemán, Albert Einstein, que descubrió que la velocidad que pueden adquirir las cosas tiene un límite. Mm. El límite es que nada se puede mover más rápido que la luz. Ujú. Y la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. O mejor dicho, cuando hablamos de la luz decimos que se propaga. La luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Ningún cuerpo puede llegar a una velocidad más alta. Ajá. Nosotros podemos acelerar los cohetes y llegar a una velocidad muy grande, pero
no se puede llegar nunca a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lanzo una cosa de la superficie de la Tierra muy rápido, puedo llegar muy lejos. Cuanto más rápido, más lejos. Pero esa velocidad que yo le doy al cohete nunca puede llegar a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, ¿qué pasa? A esto hay que unirle otra cosa. La gravedad depende del tamaño del objeto que la genera, o mejor dicho, de la masa, del peso que tiene el objeto. La Tierra puede generar una cierta fuerza de gravedad, pero un objeto más grande, como el Sol, puede generar una fuerza de la gravedad más grande. Y toda una galaxia entera, como la Vía Láctea, puede generar una fuerza de gravedad muchísimo más grande. Hubo hace ya mucho tiempo algunos científicos que se plantearon esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo lograra concentrar en un espacio muy chiquito una cantidad de materia muy grande, o sea, mucha masa? Por ejemplo, si yo pudiera toda la masa de la Tierra concentrarla en un espacio muy chiquitito, de unos centímetros, por ejemplo. O si yo pudiera toda la masa del Sol, el Sol que es gigantesco, meterlo toda esa masa, esa cantidad de materia en un espacio muy chiquito, de algunos metros, por ejemplo, de diámetro. La fuerza de la gravedad sería enorme. Eso fíjense que ya lo pensaron en el siglo XVIII. Hubo, por ejemplo, un físico inglés que se llamaba John Michell, que se le ocurrió esta idea. Y después hubo otro físico francés muy famoso, Pierre-Simon Laplace. Laplace es muy famoso entre los estudiantes de física porque una de las primeras cosas muy difíciles que hay que estudiar es la teoría de Laplace. Estos dos, Michell y Laplace, se dieron cuenta que si yo meto mucha materia en un espacio muy chiquitito, la velocidad para poder salir de ahí se vuelve muy grande, porque la fuerza de la gravedad es muy grande, entonces para poder salir, las velocidades se hacen más grandes. En particular, si la cantidad de materia es suficientemente grande y el espacio en que yo la pongo es muy chiquitito, para salir de ahí hay que tener la velocidad de la luz. Y ahí está el problema. Como nada puede ir más rápido que la luz, llega un punto de la concentración de materia en que nada puede salir, ni siquiera la luz. Cuando sucede eso, tenemos un agujero negro. Porque de ahí nada puede salir, nada. Solamente se puede entrar. Por eso se llama agujero negro. Claro, entramos y no salimos. Negro quiere decir que ni siquiera la luz puede salir. Porque ustedes saben que el negro es la ausencia de luz. Es Pero impresionante porque toda esta explicación que nos ha quedado sumamente clara y la imagen que nos ha traído surge a partir de esta información que astrónomos pudieron medir. Este par de agujeros negros más pesados, ahora entendemos, jamás se encontró. Es impresionante cómo se pueden medir este tipo de cosas. Eso es interesantísimo. Porque lo que sucede es esto. Ya se han descubierto varios agujeros negros acá cerca, entre comillas, ¿no? Y algunos mucho más lejos. Cerca en la escala astronómica de distancia, ¿no? Hace algunos años, en particular, se pudo determinar con mucha certeza que en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, hay un agujero negro muy grande. ¿Cómo se hizo para determinar eso? Bueno, observando las estrellas que están alrededor. Porque lo que sucedió es que los astrónomos se dieron cuenta que hay un punto ahí donde no vemos nada y alrededor vemos muchas estrellitas que dan vueltas en distintas direcciones y se mueven muy rápido. Midiendo la velocidad con que las estrellas dan vueltas alrededor de ese punto donde no hay nada, se puede calcular cuánto pesa ese objeto que está ahí y no vemos. Claro. Entonces, la respuesta es esa. Midiendo la velocidad de las estrellas que giran alrededor de un agujero negro, podemos saber cuánto pesa el agujero negro. Y eso es exactamente lo que han hecho estos astrónomos hace muy poquito.
realmente sorprende cómo la inteligencia, la capacidad humana llega primero a comprender todo esto que nos explicabas, profesor, y después, además, incluso a tener herramientas, instrumentos para expresar eso matemáticamente, con datos concretos, exactos. ¿Cuánto puede hacer el hombre realmente encontrando con esa creación que es aún más grande? Por aquí llegan muchos mensajes. Profesor, podemos aprovechar estos últimos minutitos, algo que quieras agregar, algún dato más, pero si no podemos aprovechar estos últimos minutos para repasar algunos. Sí, sí. Por ejemplo, Jorge, que se comunica desde Cava, pregunta él por qué en Malargüe se ven las estrellas como si estuvieran muy cerca. Se ven como de tan cerca las estrellas, dice Jorge. ¿Dependerá de la región? Es porque es una zona donde el cielo está muy Mm, limpio, muy poca humedad. Entonces todo eso ayuda a que los objetos se vean más brillantes que cuando estamos acá en La Pampa, donde estoy yo, por ejemplo. Y eso da esa sensación, como que estuvieran más cerca. Mm. Bueno, Gloria desde Formosa agradece por el programa. Dice, está hermoso el programa. Me hizo acordar que mis hijos de 6 y 7 años quiere que les fabrique un telescopio para ver las mm, estrellas. Como usted, profesor, cuando era chico, ¿no? Que quería ver las estrellas de chiquito. Dice, ayuda, profe. Dice, ¿cómo hacer? En este caso, Gloria de Formosa. Bueno, qué lindo que los chicos tan chiquitos también vaya surgiendo esta inquietud, ¿no? Sí, realmente, muy lindo. Hacer un telescopio uno mismo es un poquito difícil, hay ujú. que estudiar un poquito, ¿no? Hay lugares donde se puede aprender, acá en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, está la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, que da cursos sobre cómo se puede hacer un telescopio. Ahora, si uno no puede hacer uno de esos cursos, buscando en Internet también puede encontrar la manera. Pero repito, es un poquito difícil. Yo le aconsejaría, si tiene la posibilidad esta persona, de comprar un par de prismáticos, Ujú. unos prismáticos sencillos, lo más sencillo que puedan encontrar. Con eso ya se ven un montón de cosas en el cielo que son Bien. interesantísimas. Lo que Mm. conocemos comúnmente como largavistas, que le decimos a veces, ¿sería lo mismo? Los que son dos tubitos que ponemos en Binocular, los no, ojos, binoculares, binoculares. perdón. Binoculares. Yo dije prismáticos, sí, binoculares, Ujú. eso. Bien. Bien. Por aquí, Lau, que se comunica desde Merlo, en San Luis, dice una pregunta para el profe. Ponemos nombres a agrupaciones de estrellas, por ejemplo, Cruz del Sur, las Tres Marías, ¿siempre mantienen esa misma formación? Pregunta Lau. Esa formación es un producto de la perspectiva. Es decir, Mm, así es como se ven las estrellas desde donde estamos nosotros. Pero las estrellas entre sí, algunas están más adelante, algunas están más atrás, o sea, puede ser que estén muy alejadas. Pero de todas formas, grosso modo, digamos así, la posición se mantiene a lo largo de muchísimo tiempo. Poco a poco va cambiando, porque recordemos que el Sol, la Tierra y las estrellas todas giran alrededor del centro de la Vía Láctea. Y ese movimiento no es igual para todas. Entonces, poco a poco, esas posiciones van cambiando. Pero esos cambios ocurren en escalas de tiempo muy largas. Para notarlos tienen que pasar cientos o miles de años. Así que en principio se mantienen siempre en el mismo lugar. ¿Sí? bien. Bueno, también un mensajito que tiene que ver con el tema de los agujeros negros. Dice, qué maravilla, profesor, gracias. Pregunta también, qué feo es el agujero negro. Da un poquito de vértigo, un poquito de miedo, ¿no? Cuando piensa que nada puede salir de allí. Dice, cuando algo pese infinitamente, ¿caerá en ese agujero negro? Pregunta esta oyente, a ver si puedo ver el nombre, Alicia. Alicia. Bueno, para empezar, no hay nada que pueda pesar infinitamente. O sea, el peso no puede ser un número infinito, siempre es un Claro. número que se puede escribir. Segundo, que uno pueda caerse o no adentro de un agujero negro, todo depende no solo de la masa del objeto, sino de la velocidad con la que se mueve. Si uno pasa cerca de un agujero negro, ¿no? Moviéndose lo suficientemente rápido, el agujero negro no lo puede atrapar. Mm, Si uno se mueve despacito, entonces es más fácil que lo atrape.
Así que si pasan cerca, vamos a poder seguir rapidito. A correr Volvamos, rápido. volvamos a la aclaración del principio. Nuestro planeta, nuestro sistema solar está muy lejos. Sí, el agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea, que es el que con más certeza conocemos, está a 26.000 años luz de distancia. Claro. Quiere decir que la luz, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo, demora 26.000 años en llegar. Claro. Está Doctor, muy lejos. Muy y lejos. en las imágenes que podemos ver de los agujeros negros, cuando decimos agujeros negros nos encontramos en esas imágenes, en esas gráficas donde se ve justamente un círculo, un agujero negro y alrededor algo que parecieran como estrellas. ¿Son imágenes que, digamos, de algún modo se han podido capturar o es solo una representación gráfica que tenemos nosotros para imaginarnos cómo sería un agujero negro? Hasta hace muy poquito tiempo, la mayor parte de esas imágenes eran representaciones artísticas de lo Ujú, que pensamos que sucede. Y claro. obviamente lo pensamos en base a muchas observaciones de tipos muy distintos. Ujú. Pero hace muy poquito tiempo, hace un par de años, se pudo obtener por primera vez una imagen de la zona central de la Vía Láctea y también de la zona central de otra galaxia que está más lejos, y ahí pudimos ver exactamente lo que esperábamos ver. Mm, No con esa nitidez, ese grado de detalle que lo vemos en las representaciones claro. artísticas, pero sí el circulito brillante y adentro la oscuridad, eso sí. Mm. Qué bárbaro. Bueno, Zulema se comunica de Ramona, dice que alegría contar con este nuevo espacio, con Gabriel Ferrero, cuaderno en mano, anotando, aprendiendo los misterios de la creación. Dice que le gusta mucho observar las maravillas que el Señor nos ha regalado y te agradece, profesor, por compartir nuevamente este ciclo con nosotros. Por aquí también Gustavo desde Villa del Rosario acercaba su pregunta muy similar a la que compartimos recién sobre las estrellas, sobre las formas de las estrellas, si son realmente así como las mencionamos, esto que ya nos respondiste, doctor. Así que desde aquí nos sumamos a todos los agradecimientos. También nosotros nos quedamos con lápiz y papel en mano porque hay que ir registrando todo esto para que vaya quedando guardado también. Y bueno, nos abrimos a esta misión entonces a estar atentos al cielo durante esta semana y prepararnos, Dios mediante, para el reencuentro de la semana próxima, el próximo lunes. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes por el interés, por la atención con la que escuchan, por el cariño. La verdad que es muy lindo para mí volvernos a encontrar cada año. Claro que sí. Y al principio, cuando te presentábamos, profesor, decíamos que tenés un libro también, porque muchos de los oyentes después quieren encontrarse con algún material tuyo propio. Has editado un libro. Sí, lo más se llama Nacemos estrellados, entre signos de pregunta, Ujú. y lo más sencillo es buscarlo en la web, Editorial Ciudad Nueva, ahí lo pueden encontrar y se puede acceder de esa manera. Buenísimo. Ya desde el título, desde la portada tenemos esa pregunta. Entonces, nacemos estrellados para poder buscarlo y encontrarnos así con estas producciones del doctor Gabriel Ferrero. Y mientras tanto, también nos seguiremos encontrando aquí en el aire de la radio. Te mandamos un gran abrazo, doctor. Será hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene.